En Radio USACH presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes de 1 a 2, y nos pueden estar escuchando también nuestros capítulos grabados en Spotify y en YouTube. Así que aquí estamos Nicolás Fernández y Julia Navarro también acá. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Corriendo? Corriendo, mira, la gota gorda con este día que yo me preparé toda la semana para Mira, yo tengo la bototos, lluvia. traje un paraguas y parezco una persona totalmente descontextualizada de la vida que hay en este momento. No, o sea, ya. hace un calor, un sol. Hace calor, hay gente short polera, yo también vine con bototos, pero preparadísima. Lo que sí, aproveché de lavar ropa. Alcancé a lavar ropa hoy día en la mañana antes de empezar la maratón diaria que me tiene aquí llegando justo a tiempo. Oye, bueno, tenemos un tema hoy día, yo diría que mucha gente expectante, ¿no es cierto?, Sí. respecto a la inscripción de las candidaturas para las presidenciales y parlamentarias de unos meses más. Sí, ayer se Hubieron inscribieron 8 candidatos y Sí. candidatas, así que nada, pues están inscritos. Yo creo que ahí pasan varias cosas, ¿no es cierto? Como hay de repente expectativas, hay frustración, hay distintos acercamientos a este proceso. Mucha gente muy apática también, ¿no es cierto? Como en esta idea de si tengo que trabajar igual, me da lo mismo por quién votar. Otra gente de repente más esperanzada por algunas ideas o algunas candidatas o candidatos. Y esas son cosas que impactan en nuestra vida, impactan en nuestro día a día. Hay políticas que también impactan en cómo vivimos, por ejemplo, cuántas horas trabajamos a la semana, cuánto es el sueldo mínimo, la economía, la seguridad. Entonces, de repente se depositan hartas expectativas también en este tiempo. Sí, yo creo que igual que el escenario actual, tenemos ya expectativas o polos bien polarizados. No sé si hoy día el escenario político se encuentra tan polarizado. Yo no sería de ese escenario catastrófico o que busca, ¿no es cierto?, el titular más rápido o que pinche, sino a lo que quiero llegar es a esa gente que se siente defraudada. Que en definitiva no es la misma persona que dice, mira, independiente de quién vote, el lunes tengo que trabajar igual, sino que hay una desesperanza a nivel general, en el día a día, en el cotidiano. Entonces quizás hay gente incluso hasta sin expectativa, independiente del voto voluntario, por ejemplo, que a mí me parece un poco más grave para ampliar en el debate, pero también esa desesperanza tiene impactos en la salud mental, me imagino yo. No es solo una caricatura, una carcasa inolora, indolora, incolora, sino que debe tener también una carga, independiente de que como que lo dejo ir, no es un tema para mí. No, efectivamente. O sea, la desesperanza es, algunos la han llamado como la enfermedad de nuestra época, ¿ya? En términos de que no se da solo en contexto de campañas políticas, sino que se da muchas veces en el contexto de tener una mejor vida, de encontrar un trabajo, de encontrar una pareja, de construir una familia, de que no vaya a explotar el mundo en algunos años con el cambio climático. Como que hay un montón de situaciones que pareciese que nos han traído harta desesperanza. Entonces, y por eso también se explica de repente como el aumento de las depresiones, de los trastornos de ansiedad, que van muy en esta línea, como
como de no poder ver un futuro que vaya a ser mejor o que se solucionen problemas que yo tengo en este momento. Entonces, la desesperanza no es solo algo que esté puesto como en campañas políticas, sino que tiene que ver con un dolor que yo creo que es fundamental. Me da la idea de que las campañas son más el producto, como lo que aparece ahora es más el producto de esa desesperanza que ya está como más instalada, ¿no es cierto? Sí. Hay un concepto que a mí desde anoche me viene dando vuelta a propósito de que preparamos el programa o estuvimos como pendientes de las noticias la semana pasada para preparar la pauta de hoy. Es el desamparo, que yo siento que a diferencia quizás de la desesperanza en donde yo deposité una ilusión o tuve la esperanza de un potencial objetivo o en algún momento confié que esto iba a pasar y me doy cuenta de que este escenario ya no es el que estaba en mis planes iniciales, sino ese desamparo que tiene un sentimiento de desarraigo. Y ese desarraigo yo creo que es el más peligroso, es el que nos vuelca a un escenario diferente, a quizás presentar política o discursos o presentar una nueva narrativa quizás. Sí, sería súper interesante poder también abordar quizás esos puntos que hoy día quizás son parte de un escenario nuevo. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque además en este mundo de la inmediatez Sí. también hay expectativas, ¿no es cierto? Y esas expectativas, cuando primero son prometidas, te acordé que Matei decía, prometan, nomás prometan, le decía a sus candidatos, ¿no es cierto? Cuando esas propuestas no son cumplidas, hay una sensación evidente de desamparo, ¿no es cierto? Que aunque me digan que va a cambiar, aunque todo se vea que va a cambiar, como nada cambia, ¿no es cierto? Y no mejora la educación, no mejora, siguen habiendo portonazos y sigue, ¿no es cierto? Como que de alguna manera no se logra abordar lo que hay. Ahora, yo creo que eso está bien construido como en términos como de eslóganes o de discurso, porque no sé, en el gobierno en donde a los delincuentes se le acabó la fiesta fue donde entró el Tendaragua, ¿cachai? Como que de alguna manera, como que muchas veces los discursos no se condicen con lo que pasa, pero también no se condice con los responsables de lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, justo hablábamos hoy día en una clase que hago de análisis psicosocial en la Facultad del Alberto Hurtado de Psicología, hablábamos un poco como de cómo se construyen los problemas psicosociales, ¿cachai? Entonces, parte de eso es como entender como la narrativa, como quién está definiendo, para qué está definiendo y cómo lo está definiendo. Entonces, yo creo que cuando todo eso calza de alguna manera en donde no se resuelven los problemas de la gente, me parece súper evidente que hayan personas que se cuestionen de por qué voy a seguir las normas del Estado, ¿no es cierto? Como se supone que un Estado es el que nos apoya, el que nos ayuda a poder vivir mejor, a superar las desigualdades, a ir teniendo más bienestar, a teniendo más igualdad de alguna manera, por lo menos en los sectores más bajos, ¿no es cierto? Como uno pensaría que el Estado, de alguna manera, lo que viene con los impuestos a, de alguna manera, ayudar, ¿no es cierto? Como a todas las causas. Y cuando no se cumple, parece como sensato, me da la idea de que haya como un poco como de esta desesperanza y de este desarraigo y esta idea de desprotección. Y que ahí aparezcan ideas como, ya bueno, como nadie lo soluciona, bueno, que venga un Bukele, ¿cachai? Como me parece como súper entendible, pero muy, muy, muy peligroso, me parece. Sí, es peligroso, hay cosas que definitivamente no hay que dejar al azar. Lamentablemente, a quien quiera y a quien no quiere, le guste o no le guste, somos animales sociales. Entonces, de cierta manera, o de todas formas, más bien, tenemos un poder, y ese poder hoy día está arraigado en un voto, en una democracia de poder representativo, en donde sin lugar a dudas no da lo mismo quién salga electo. Eso nos ha demostrado la historia, nos lo ha demostrado el paso del tiempo, los diferentes cambios de gobierno, y sin embargo me gustaría igual, como quizás para poner este escenario, este editorial de contexto, tengo una constitución que de cierta manera, para bien, para mal,
está bien anclada a poderes, a de cierta manera desmitificar también discursos extremistas de que Chile de algún momento va a desaparecer, salga quien salga, sea la extrema de cual sea. Y yo creo que hoy, sin lugar a duda, necesitamos un debate con argumentos, un debate con perspectiva, poder informarle a la gente, entregarle esa información también de modo que la perciban, que la entiendan, que la comprendan. Porque yo creo que ya no somos la sociedad ni queremos ser la sociedad que repite discursos y que convence al otro solo por coerción o porque tengo un amigo de la municipalidad tanto o porque mira, si no sale este X, en verdad me van a quitar el trabajo, si soy independiente, pucha, me da lo mismo porque en realidad ninguno de ellos va a preocuparse de mi situación. Yo creo que no estamos en ese contexto todavía, a pesar de que hay muchos diagnósticos que los vamos a desarrollar más adelante. Nos advirtieron de la situación en la que estamos viviendo hoy. Uno con mayor razón dice, viste, no daba lo mismo, nunca ha dado lo mismo quien nos representa en ese papel y quién finalmente, cómo se desenvuelve en ese rol. No es un rostro, no es un nombre, no es algo inocuo, sino que es un proyecto detrás, es con quienes gobierna, a quienes les habla y también con quienes queremos participar. Muchas veces también el individualismo nos gana la ansiedad de decir, bueno, sí, no da lo mismo, pero me beneficia a mí y listo, acá nos salvamos los que los logramos salvar, sí, así me lo advirtieron. Y sí, yo creo que ese escenario es el que más desamparo termina enraizándose en la sociedad. Sí, bueno, escuchaba ayer al ministro de Seguridad, al ministro Cordero, y le hacían como hartas preguntas en torno a seguridad, como a etcétera. Y él decía, lo único que yo pediría es que los debates que se vayan a dar de aquí en adelante sean realistas, sean propendiendo cosas que se puedan lograr, pero también valorando las cosas que hemos hecho hasta el momento. El otro día llegó una amiga mía de Brasil, que ella trabaja en emergencia de desastre, ¿no es cierto? Y la cosa es que cuando estaba acá, ella decía todo el rato como, oye, pero ella ha viajado por todo el mundo a propósito de emergencia de desastre. Y decía como, uno no ve nada, o sea, Chile es un buen país, me decía, como tú realmente no encuentras grandes inseguridades, tú no ves la pobreza que ves en otros lados, como de alguna manera, porque uno también es más crítico de la vida que tiene, o sea, ¿no es cierto? Uno tiende más a resaltar como esos espacios de desigualdad, ¿no es cierto? Etcétera. Pero ella me decía como, me transmitía de que tenía una muy buena impresión de lo que veía en Chile, ya más allá de las necesidades de avanzar en algunos aspectos. Entonces, lo que decía el ministro Cordero era como, hablemos como con la realidad, ¿no es cierto? Porque estaba revisando como los titulares de algunos candidatos que son súper extravagantes, ¿no es cierto? Como si realmente estuviésemos viviendo en el peor país del mundo, como si la economía estuviese absolutamente desestabilizada, como si todos fuesen corruptos en todos lados. Y la verdad es que cuando uno realmente ve un poco cómo es Chile, sí, hay sectores evidentes en donde hay más delincuencia, etcétera, pero uno se encuentra con un país relativamente tranquilo, ¿no es cierto? Como con instituciones que son medianamente fuertes. O sea, yo diría que eso va a ser importante ahora, porque yo creo que eso también ayuda como a la sensación de desesperanza y desarraigo y de miedo, como cuando te presentan todo el rato titulares en donde todo está mal. No sé, yo hace tiempo que dejé de ver las noticias como en la noche, pero últimamente como que las he visto y uno dice, pero ¿realmente todo lo que pasa en Chile es malo? Como que el 80% de las noticias son portonazos, son asaltos, son asesinatos, y yo, sin desmerecer que eso puede estar sucediendo y que hay que mostrarlo,
Pero digo, ¿no será nada bueno en este país? ¿No habrá algo, no sé, una buena noticia que contar? Alguien que haya sido amable, que se haya escapado un perro y lo haya cuidado, ¿no es cierto? Que políticas que hayan ayudado a personas. Entonces, yo creo que como que igual hay una labor constante de nosotras y nosotros como de ir generando esa esperanza, ir compartiendo estas cosas buenas. Entonces, como que a mí me tiene muy entusiasmado como este proceso electoral, porque creo que vamos a ver realmente como cuáles son esas propuestas y cuáles van a quedarse un poco más en el titular, ¿no es cierto? Chile empobrecedor, Chile, no sé, como esas, y cuáles realmente van a poder como proponer, yo creo que a Chile como propuestas que vayan para mejorar la vida de las personas y sin duda ahí también mejorar nuestra salud mental. Nuestra salud mental. Súper interesantes las premisas. Yo creo que hay harto para desilvanar en este nudo. Hay muchos aspectos que tocar. Así que te invito a una pausa y seguimos conversando para que podamos desilvanar este nudo y aterrizar todas las ideas que nos tienen acontecimientos acontecidos. Vamos y volvemos entonces con Estado de Ánimo. Escuchas Estado de Ánimo, un programa donde hablamos de salud mental en serio. Aquí estamos de vuelta en Estado de Ánimo, conversando en este capítulo sobre la contingencia que nos traen las elecciones, las propuestas, cómo nos tomamos este periodo, pero también lo que puede implicar de alguna manera para nuestras vidas, para las decisiones, para distintas propuestas que puedan haber, ¿no es cierto? Yo estaba revisando a propósito de salud mental como las distintas propuestas de los candidatos, y en general, si antes salud mental era un tema que todas y todos querían abordar, me he dado cuenta que hoy día está más reducido a escapar las propuestas de salud mental, claro, como que en un momento post pandemia o en pandemia fue como un tema muy abordado por candidatos, etcétera. Y me he dado cuenta que hoy día hay pocos que lo estén relevando como programáticamente. Se ha centrado mucho más como en esto, lo que hablamos recién, como más como estas cosas como de espectáculo, ¿no es cierto? Como abordar las cárceles en Chile, la delincuencia, la economía y hasta ahí va llegando, ¿no es cierto? ¿Será que la misma situación en la que nos encontramos también ha reducido un poco el discurso de precaución, de políticas de a largo, mediano plazo, que quizás hay algún cansancio ahí, por eso estamos, bueno, siempre se reacciona, ¿no? En política, que estamos como más o menos atentos a lo que sucede, siempre se reacciona, es como... O sea, todas nuestras leyes tienen leyes de personas de reactividad, ¿no es cierto? Sí. Ley Cholito, la ley Mila, la ley Domingo. Lo hablábamos el programa como pasado. Tienen puras leyes en base a cosas que han pasado. Claro, entonces yo creo que ahí cuando es donde... ya ha pasado, ¿no es cierto? Exactamente, y ahí es donde justamente... uno dice, bueno, ¿dónde ponemos el punto sobre las IES o dónde nos enfocamos? Más allá de el titular llamativo, la política extravagante de sí, más cárceles, pues necesitamos esto. Bueno, aterricemos en algún caso. ¿Esto va a solucionar el problema al que están apuntando o solo me están desviando la atención para darme una respuesta a maquillaje? Están ocultando quizá la falta de propuesta, de algún proyecto a futuro. Me parece que hay ciertos temas, hay ciertos debates que a la derecha nos gusta pelearle o nos gusta decirles, no, es que ustedes no tienen desarrollo en estos temas, en realidad no hay un proyecto consistente acá, y a la izquierda por otro lado también hay temas que se le reprochan, es que no, a ustedes no tienen en verdad un desarrollo económico del país, porque pareciera que el tener desarrollo en la izquierda es como soltar billetes y tirarlos o que nadie tenga billetes. Hay mucha caricatura en torno a las políticas, y yo creo que para mí sería muy relevante que la sociedad hoy dejase la narrativa de la caricatura de ambas partes. Me parece grave que también se caricaturicen los discursos de derecha
cómo así se caricaturizan los discursos de izquierda, sobre todo cuando hay una candidata que dice ser centro de izquierda, a quien sabemos que si hoy día está cambiando su narrativa es por esa coalición tan amplia a la que tiene que responder. Entonces, el llamado es: ¿cómo me hago, cómo me informo más allá de los titulares? ¿Hay tiempo, no hay tiempo para informarse? Para mí eso es relevante también. Creo que es un ítem a considerar, sobre todo cuando la salud mental ya nos dice que hay agobio en todas partes, de que no hay tiempo para nada, menos aún para informarme de cuál es la mejor opción. Sí, o sea, yo creo que el tiempo no sé si sea lo más problemático en ese sentido, sino la forma en que nos informamos. Yo creo que es importante, por ejemplo, como informarnos solo por TikTok que duran 15 segundos o Reels que duran 20 segundos y dicen unos temas generales, y el tener la poca capacidad de poder como que nos gusten cosas y poder como observarlas, como dedicarte a leer un programa, a ver los debates, como que yo creo que eso tiene un poco más que ver, pero yo diría que eso es más una condición que algo que uno pueda modificar rápidamente. Ya como ese es el mundo en el que nos movemos hoy día. Entonces yo diría que las caricaturas, bueno o malo, pero son parte hoy día de la política. Y de la forma de también reducir un discurso. Claro. Entonces ahí se sintetiza un discurso que, para bien o para mal, tiene una carga histórica, tiene una carga ideológica, de la que no necesariamente diría yo tienen que hacerse cargo las candidaturas, sino quienes están detrás de esas candidaturas. Hay un proyecto ideológico, sin lugar a duda. A mí me ha resonado mucho un libro que leí hace mucho tiempo, que es de Katia Araujo, que es una... no sé si... O sea, toda la gente que quiere opinar, quiere hacer algún TikTok, ya sea que quiere aumentar el nivel discursivo de su sobremesa de domingo con su familia o con sus amigos, ser el rincón de la fomedad en el carrete, puede leer a Katia Araujo, que es una socióloga, y yo creo que tiene análisis bien claros en un lenguaje también mucho más accesible que cualquier paper de sociología o de análisis político, o también libros que han salido últimamente a propósito del escenario político, en donde se habla de algunos inocentes o de los patios de no sé quiénes, de los poderes infantiles de no sé dónde, o de los escenarios democráticos o antidemocráticos que están en Chile. Bueno, este libro, que se llama Desafíos Comunes, Retrato de la Sociedad Chilena y sus Individuos, es viejito. Es un estudio que se hizo el 2009, ponte tú, 2010, y tiene una muestra de gente. Entonces es una encuesta, es una muestra, se hicieron pruebas diferentes para retratar justamente cómo se percibe la sociedad chilena. Y lo releí ahora y es muy interesante porque cuando hablamos de, muchos escenarios se anticiparon de antemano, es precisamente eso lo que hablábamos antes de, si nuestro nivel de delincuencia antes no era tan así y ahora es asá, es porque los individuos en Chile, el chileno se percibe como un individuo activo dentro de su sociedad. Y cuando el Estado le falla, siente desamparo inmediato. Sabemos que no tenemos un Estado fuerte como el primer mundo, estados de bienestar, en donde si hay alguna catástrofe o se me desestabiliza un poco el entorno, pierdo mi trabajo, se enferma mi madre, mi hijo, qué sé yo. Sabemos que el Estado no necesariamente va a estar ahí, y ahí es donde surge la solidaridad del chileno, etcétera. Pero sí sabemos que en algún grado el Estado tiene que ayudarme, sabiendo que yo tengo que activar mis redes. Entonces es bien interesante que el ciudadano de hace 10, 15, 20 años atrás percibía así, y hoy en día tenemos diría yo, chilenos que se sienten aún más desamparados y aún más individualistas. Entonces yo creo que ese escenario hoy me preocupa más cuando se apela todavía a ese Estado que viene a salvarte un poco.
Y siento que ahí los discursos de colectivización, de ampliación de redes, mira, está bueno que la sociedad se organice y el Estado se va a involucrar en algún momento de esta situación. Porque no somos una sociedad que perciba que tiene un Estado tan paternalista. Y ahí yo creo que hay por dónde hilar más fino, hay por dónde llegar a las sociedades. Yo sé que hoy día en la mañana entrevistaban al hermano de al primo de una persona que asesinaron en su casa en Curacaví, me parece. Sí. Y él decía algo bien lindo, como yo sé que Chile es un país como bueno para vivir, lo combino mucho con lo que decías de tu amiga brasileña, porque yo siento que igual ese espíritu es mayoritario. Independiente de que las noticias sean catastróficas, yo percibo que la gente en su mayoría sabe que vivimos en un buen país, en un país estable. Este libro también refleja hace 20 años que esa situación también se percibía de esa forma. Y yo creo que hoy día el llamado es a cuidar esa sensación, más que a caer en el sensacionalismo contrario de, bueno, esto es catástrofe y este país se va a acabar. No caer ahí, y cómo podemos construir desde esto, desde esa percepción que tenemos, desde lo que le importa a la gente, desde donde nos sentimos llamados. Y de ahí lo importante que quizás de repente es la opinión en alguien en quien yo confío. Yo creo que por ahí la gente se está informando mucho, quizás más allá de TikTok, quizás más allá de la red social o del influencer que le dice algo. Yo siento que hoy día la conversación con ese amigo con el que uno confía y ha sido sensato en su forma de mirar el mundo, o ese tío que te ayuda en la inversión de no sé qué, o esa tía que te ayudó para comprarte el auto, que te prestó plata, independiente de el nivel socioeconómico en el que está, siempre va a haber alguien a quien uno escucha, confía, y está esa voz de auxilio, esa lucecita que te dice, bueno, un poco, sí, voy a opinar por aquí, quizás no me convencen tanto ninguno de los candidatos, hay varios que se repiten el plato a todo esto. Sí, o sea, yo creo que sin duda las redes sociales han tenido como un impacto en la capacidad de los análisis críticos que nosotros tenemos hoy día, como con esta sensación más de la inmediatez. Yo creo que ojalá algo que se pueda replicar es esta conversación que dices tú, ¿cierto? Como de poder hablar, de poder hablar ciertos temas. Yo creo, por ejemplo, que en salud mental, la estigmatización en salud mental ha avanzado también porque, bueno, han habido políticas públicas, pero también porque se ha conversado más esto en la casa, porque esto ha ayudado como a visibilizar de alguna manera. Pero de repente, no sé, el otro día había como creo que lo conversamos acá, sobre cuánto contenido de salud mental hay en redes sociales y cuánto es contenido poco claro o de mentira, y es un gran porcentaje, ¿no es cierto? Como, no sé, el 70-80% del contenido que hay de salud mental en redes sociales es o mentira, o derechamente mentira, o muy poco claro, que induce al error. Entonces yo creo que cuando nos hemos acostumbrado como a consumir esa forma, es súper difícil cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí es complicado. Y además que algo que también yo he visto, como por ejemplo en los programas, es que en general las frases, como estas más como espectaculares, como de cambiar el mundo, de pensar, como decís tú, como de que todo está mal, son súper utilizadas. Y eso hace que otras propuestas, por ejemplo, no sé, en salud mental se llega más o menos al 2% del presupuesto de salud. Lo que dicen los organismos internacionales es entre un 6 y un 10%. Los más avanzados han llegado como a destinar un 10% del presupuesto de salud solo para salud mental. Entonces, yo creo que esos temas, por ejemplo, son súper importantes de observarlo. Sí. Hoy día la gente, algo que necesita es poder tener acceso a la salud mental cuando tiene un problema en salud mental.
y no llegar a tenerlo porque precisamente hay falta de financiamiento, porque es uno de los temas importantes, es un problema para las personas. Claro. Entonces yo creo que esos son temas que uno debería tener en consideración. Sí. En la medida que tenemos cosas más, establecimientos más robustos, tenemos más políticas públicas en salud mental, por ejemplo, también ayudamos a que la gente viva mucho mejor. Entonces me parece que esas cosas son cosas que tienen que ir en el debate. Yo estoy un poco cansado como de todo el rato terminando las noticias o los debates y que todo sea frases cortas, solo sensacionalistas, dos temas, ¿no es cierto? Dos temas que radican y París sí tiene como el monopolio como de las redes sociales en eso, como que va a un lugar, dice dos frases y tienen una campaña comunicacional como en términos de redes sociales impresionante. Entonces creo que es un poco complicado como en ese sentido. Yo creo que ahí la forma de poder ir conversando seriamente estos temas va a ser importante, y además que creo que realmente si las cosas se hacen bien, pueden realmente como mejorar la vida de las personas. No sé, hay políticas públicas como la de Chile Crece Contigo, por ejemplo, impulsada por Bachelet, que mejoró la vida de muchas personas, ¿ya? Como en el sentido de resguardar a niños y niñas en todo este sentido. Entonces yo creo que hay ciertas políticas que precisamente como que tienen mucho impacto. O por ejemplo las políticas en salud ahora de la campaña de vacunación para este invierno hizo que no falleciesen ¿no es cierto? Como guaguas, y eso son políticas que tienen un efecto. Entonces yo, si tuviese que hacer algún gran llamado, sería ese, como a observar bien los programas, a ver que no da lo mismo quien gobierne, y que nuestra salud mental, nuestra vida también está en esos espacios, en las políticas que se impulsan o en las que se cortan y no se impulsan. Como cuando se cortan políticas o cuando se corta presupuesto, el primer tajada que se corta son los temas relacionados al bienestar social. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay que tener harto cuidado. Sí, yo me sumo a tu llamado. Yo siento que hoy día más que nunca estamos en una situación en donde, más allá del discurso alarmista, de la narrativa destructora, distópica incluso, que nos lleva a la desunión, a la catástrofe, que nos genera más ansiedad, que nos genera una angustia terrible por no saber lo que va a pasar, es a fijarnos a también cuál es el relato, cuál es la narrativa que asegura mayor cohesión social. Yo creo que hoy, más que nunca, y lo hablaba con un familiar hace 2-3 semanas atrás, es importante ver, observar, pero también demostrar quién de estas personas representa mayor cohesión social, quién hace un llamado a la tranquilidad. No sé si me gusta tanto la palabra paz social o paz universal, no sé si universal, pero sin querer embarrar mi narrativa de ahora, el llamado es a fijarnos en eso, a demostrar y comprobar que hoy en día necesitamos más de un discurso de unificación, de cohesión, de ampliación de redes, de estabilidad, y que nos asegura esa sensación. Sería interesante también, aprovecho de mencionarlo porque quería preguntártelo en su momento, de estudiar y ver cuáles han sido los resultados también de esas políticas en torno a la salud mental. ¿Qué impacto han tenido en la sociedad? Porque si antes no había ni 0% de financiamiento para salud mental en políticas públicas, ver cuánto ha evolucionado, cuánto se ha destinado y cuál ha sido el impacto de ese financiamiento, porque no me parece menor, no me parece una política que, si bien no es tan llamativa a la hora de decir, mira, evitamos no sé cuántas muertes, mira, abarcamos no sé cuántos enfermos y logramos, qué sé yo, pero son tantas ramas que siento que tienen impacto en diferentes áreas. Quizás comunicacionalmente es muy complejo hacerlo un tema tan llamativo, tan convocante, pero en el fondo siento que tiene un impacto muchísimo mayor y un alcance mucho más colectivo que individual. Yo, la verdad,
no creo que sea algo difícil discursivamente de poder mencionar. O sea, hoy día tú, donde te acercas, hay alguien que o está pasando por algún problema de salud mental, o pasó por algún problema de salud mental, o tiene algún familiar pasando por algún problema de salud mental. Tú, cuando te acercas a alguien, lo veíamos con los estudios de la ley Carín, ¿no es cierto? Como, no me acuerdo, un gran porcentaje, no me acuerdo si era como un 30 o 40% de personas trabajadoras han relatado que han sufrido situaciones de violencia laboral en el último tiempo, y eso tiene repercusiones en salud mental. Entonces, yo en general no creo que sea difícil, como me parece que la gente hoy día está muy sensibilizada con los temas de salud mental. Pero, por ejemplo, bueno, el riesgo suicida, si bien es algo que no es solamente propio de la salud mental, como es mucho más complejo, que no es un trastorno de salud mental, Claro. sino que son situaciones que pueden pasar por una depresión, pero también puede pasar, no sé, por un diagnóstico difícil, como un diagnóstico de cáncer. O sea, también puede pasar la idea, ¿no es cierto?, como de no vivir más, ¿no es cierto? O poder, o porque me echaron de la pega, o por distintas cosas. O sea, sí, pueda perder mi casa, un fallecimiento de un familiar, o sea, hay muchas situaciones, pero sí tiene que ver con la salud mental el riesgo suicida, evidentemente. Y en los últimos 10 años lo que se ha visto es que en Chile, o sea, en los últimos 20 años, lo que se ha visto en los periodos de 10 años y de los 10 años siguientes es que el riesgo suicida va a la baja, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y yo creo que eso no tiene que ver solo con más psicólogos, sino tiene que ver también con las condiciones en las que uno empieza a vivir, ¿no es cierto? Como entonces, yo creo que hay políticas de salud mental que son amplias, ¿no es cierto? Yo creo que trabajar menos sí ayuda a nuestra salud mental, absolutamente. Llegar antes a mi casa para poder ver a mi familia, o para poder tener tiempo de juntarme con amigos, leer un libro, también ayuda a mi salud mental. Y yo creo que eso ha tenido, por ejemplo, ese tipo de repercusiones. Ahora, hay temas que numéricamente no son tan bonitos, ¿no es cierto? Los trastornos de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad, han subido, ¿ya? Y eso no implica necesariamente que sea solo porque hayan, no sé, problemas en el acceso a la salud mental. En parte sí, ¿no es cierto? Pero también es el modo de vida que estamos teniendo. Ya, como decíamos antes, como el desamparo, la soledad, o sea, son cosas que pegan muy fuerte, ¿ya? La migración, por ejemplo, o sea, las personas más pobres en Chile ya no son chilenas, ¿ya? Como la gente que vive en pobreza extrema es migrante. Es migrante, ¿ya? claro. Como principalmente migrante, más del 50% de las personas que viven en la pobreza extrema son migrantes. Entonces, eso también cambia un poco como nos vamos entendiendo. Entonces, yo lo que sí creo es que parte de los impactos que ha tenido es que yo creo que se ha avanzado en la desestigmatización de la salud mental. O sea, hoy día hay menos barreras para pedir ayuda, hoy día hay más lugares para pedir ayuda en el caso de lo que yo necesite. Tú hace 20 años ibas a un hospital, a cualquier urgencia de hospital, y te decían, no, aquí no atendemos enfermedades de salud mental, solo físicas, decían. Sí. ¿Ya? Hoy día tú vas a cualquier urgencia y hay brechas, es necesario avanzar, ¿no es cierto? Probablemente hayan profesionales que todavía falte formación y capacitación, pero en general lo que uno se encuentra son con profesionales con más capacidades para poder abordar la salud en general, ¿ya? O sea, hoy día tú sí puedes llegar por un riesgo suicida o por algún tema de salud mental a cualquier urgencia del país, sea de la atención primaria, sea hospital, sea clínica, y te deberían atender, ¿ya? Y esos son avances que probablemente faltan pulir en algunos ambientes, pero que eso antes no se veía, ¿ya? Hoy día hay muchos más equipos en los CESFAM y en los consultorios de equipos de salud mental que con capacidad de poder abordar estas temáticas. Por fin, ¿no es cierto?, se ha ido avanzando en la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos. O sea, antes, cuando tú tenías, por ejemplo, un trastorno grave de salud y tú tenías que hospitalizarte, te ibas a hospitalizar a un psiquiátrico, Sí. ¿ya? Hoy día las camas de las hospitalizaciones psiquiátricas están en los hospitales generales, porque como yo puedo tener una CB, también puedo tener una descompensación en salud mental y necesito hospitalizarme en un lugar en donde se ve mi salud. ¿Y dónde se ve la salud? En un hospital, no en un hospital psiquiátrico, porque eso lo que hacía era que fuese espacios súper estigmatizantes, donde la gente se quedaba para toda la vida, ¿no es cierto? Y uno esperaría que ningún político hoy día fortalezca los hospitales psiquiátricos. Claro. Uno esperaría que avance en
la atención de la salud mental en los hospitales generales, ¿no es cierto?, garantizando derechos, y que no se fortalezcan los hospitales psiquiátricos. Esas serían medidas que uno esperaría y que han sido consistentes también en el tiempo. Entonces, lo que yo veo, bueno, yo también trabajando en el Estado, es que se ha avanzado en poder dar mayor cobertura en este tiempo. O sea, hay más lugares en donde cuidar tu salud mental, hay lugares más dignos también para donde poder cuidar tu salud mental. Cada vez se amplían también las especializaciones y lo que uno puede ver. Lo vemos con, por ejemplo, las personas autistas con la ley TEA o ley SEA, como se le pueda llamar, para poder garantizar el acceso. Entonces, yo creo que hay muchas materias y que están bien orientadas y que creo que cada vez tienen mayor impacto, pero hay que entender bien cómo medirlo, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo bien difícil hoy día. Hay estudios o proyecciones que hablan sobre que esta generación, ¿no es cierto?, los jóvenes, y yo diría como hasta nosotros, como juventud tardía, ¿no es cierto?, somos generaciones, yo diría como la gente que tiene de 35 para abajo tal vez, ¿no es cierto? Generaciones que lo más probable es que no vivan mejor que sus papás, ¿no es cierto? Antes estaba esta idea de si yo me esfuerzo, yo voy a dejarle una vida mejor a mi hijo y mi hijo va a tener una casa más grande que yo y va a vivir mejor y va a estudiar más, ¿no es cierto? Como va la curva de arriendo versus casa propia hacia abajo, casa propia y arriendo hacia arriba, hay probabilidades que nuestra casa sea más chica que la que nosotros vivimos cuando chicos, o sea, es bien cuático, y eso tiene que ver con la salud mental. Sí. Hay aristas que impactan, bueno, lo hemos hablado en este programa, el contexto obviamente impacta en nuestra salud mental, la percepción individual, la percepción social, y yo creo que ese autodiagnóstico es muy necesario a la hora de decidir por quién va a dirigir nuestro país en los próximos 4 años. Sobre todo, perdón, me iba a cortar la inspiración que siempre me pasa, no solo con mi TDA, que siempre me distrae cuando estoy diciendo algo y debato conmigo mismo. Me quedé sin agua y ahora tengo a Nicolás distrayéndome. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Vamos a tomar agua y recordamos lo que iba a decir. Ya, así no se puede trabajar. Vamos a un corte y volvemos ya con el cierre del programa. Estado de ánimo, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Hoy día sabéis que siento que vamos a salir y va a hacer calor. Hoy día vamos a salir lloviendo, y va a estar lloviendo. O va a estar nevando. Sí, ¿no escuchan los truenos de afuera? Oye, no, en la cabina de sonido. Es impresionante, ¿no es cierto? O sea, como que desde la semana pasada que dicen, no, va a llover. Toda la semana va a llover. Y hace calor. O sea, yo podría estar perfectamente metido en una piscina en este momento. ¿Cierto? Con un heladito y todo el tema. Mi abuela diría, no, va a terremotear. Esto no es bueno. Oye, retomando, me quedó una duda muy sustanciosa antes de que se termine este programa, porque dijiste que habías revisado algunos de los planes de gobierno, los proyectos. Muchos de ellos están en desarrollo todavía, ¿cierto? Porque queda un plazo todavía para que hay acuerdos todavía que se tienen que tomar, etcétera. ¿Cuál es la idea quizás más interesante que encontraste revisando estos programas en términos o propuesta de salud mental? Mira, la verdad, en salud mental encontré pocas dentro de todo, ¿ya? Pero yo diría nunca conforme, así son. No, la verdad encontré muy pocas. O sea, de hecho encontré 2 candidaturas que no lo mencionan ni por si acaso. ¿Quiénes son? ¿No es cierto? Matei y Cast, por lo menos. ¿Nada? No, nada. Absolutamente nada dentro de lo que yo reviso hoy día, ¿no es cierto? Ya. Pero yo diría que hay algunos consensos en general de cosas que deberían avanzarse y otras que no deberían avanzarse en salud mental, ¿no es cierto? Uno esperaría que los hospitales psiquiátricos sean algo en lo que no se avance en salud mental en Chile hacia adelante, sino que los
las hospitalizaciones, cuando alguien necesita tratar su salud mental, sea precisamente en hospitales generales en donde se ven todos los temas de salud mental. Uno esperaría que se avance, por ejemplo, en la construcción de centros comunitarios de salud mental, que son centros de especialidad, que este gobierno está avanzando con 15, y uno esperaría que se avance más. Uno esperaría que se aborde, ¿no es cierto?, el riesgo suicida como algo importante como política de salud pública, que se aborden ciertos diagnósticos, por ejemplo, como los trastornos de la conducta alimentaria, que la salud mental perinatal, por ejemplo, que es algo que tiene mucho al debe, ¿no es cierto?, sea algo que sea abordado, que en la atención primaria se logren resolver muchos más temas de salud mental, y eso es precisamente inyectar más recursos y potenciar mucho más fuerte ciertos programas. Yo creo que hay un consenso en que el fortalecimiento de la red pública de salud, que ojo que eso se hace con más Estado y no con menos, es algo en lo que deberían avanzar los próximos gobiernos, porque se ha demostrado que ese es un camino que funciona. Una salud mental, ¿no es cierto?, en donde se potencia la comunidad, se potencia que participen los familiares, que se potencia que participen los expertos por experiencia o los usuarios, es también un sistema que ayuda a la reinserción más rápida, a la garantización de derechos. Yo creo que avanzando en esas líneas y avanzando del 2 al por lo menos 6% del presupuesto de salud en salud mental, uno diría que se está avanzando hacia donde los expertos y expertas dicen que hay que avanzar. Última pregunta. ¿Es el desamparo una narrativa abordable desde la salud mental, desde la política pública? ¿Es solo una sensación? ¿Esa sensación se puede aterrizar? ¿No se puede aterrizar? ¿Cómo abordamos esa que para que no sea solo retórica y terminemos eternamente viviendo en este escenario de desilusión, deshonestidad y desamparo? Yo creo que sí. Yo y te lo voy a resumir solo en una frase, ¿ya? Yo creo que abordar la salud de las personas como una campaña de combatir la soledad es una forma de mejorar la vida de la gente, ¿ya?, en todos los ámbitos. Y yo creo que si yo tuviese capacidad de decisión, yo creo que combatir la soledad como problema de salud pública sería una de mis principales prioridades, y que yo vería de una muy buena manera, porque la soledad, o sea, el otro día creo que te lo conté también, como mi abuela decía que una amiga se cayó y estuvo, no sé, 6-7 horas en su casa porque no vivía sola, ¿no es cierto?, de más de 70 años, ¿no es cierto? Y ahí la soledad es algo que puede ayudar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Oye, tenemos poquito tiempo para que se nos acabe el programa, y no quería que nos quedáramos sin las recomendaciones de los libros que nos trajiste hoy día, Julia, ya, a propósito de estos temas tan interesantes. Me quedé pensando en si esa señora de tu abuela era yo, esa señora amiga. Porque yo dije, es una historia que me puede suceder a mí. Esperemos que no. Te voy a llamar más seguido. Ya, bueno, el libro de Katia Araujo, pasó el dato igual, porque ya hablamos de él. Es un libro que lo recomiendo totalmente porque da luces a lo que es hoy en perspectiva, totalmente. Sería estupendo que este libro o algo así se pudiese publicar pronto. Ya no se publicó antes de las elecciones, pero es un estudio que sí o sí necesita nuestro país, necesita los partidos políticos, necesitan las organizaciones sociales, necesita leer todo quien quiera estudiar un poquito más de el escenario político, el escenario sociológico, entender un poquito también de las identidades del Chile que hoy día quizá en el que estamos viviendo, porque hay muchos cambios y sería bueno mirarlos en perspectiva. Este libro es el tomo 1 y en el tomo 2 habla del individuo, la familia, las amistades. A mí me sorprendió mucho, yo el tomo 2 no lo había leído, lo leí ayer para ver qué tanto me servía para el capítulo de hoy, y la verdad es que tiene hartas luces de incluso lo que nosotros ya hemos hablado en capítulos anteriores a propósito de salud mental y de cómo la sociedad impacta en nuestro entorno. No sé si está actualmente disponible. Este libro yo lo compré hace muchísimo. Era, de hecho, adherente al club de lectura de LOM, que tenía como una suscripción mensual y te enviaban los libritos a la casa. En Busca Libre está.
Mira, 11.200 pesos. aprovecho de mandar saludos a la tía Patti de Busca Libre, amiga. Espectacular. Besitos. Este libro ya a mí ya se me está desarmando, se le caen hasta las hojas, no es pirateado. Pasando a una recomendación más narrativa. Oye, me mandan siempre Te mandan- fotos de mis libros pirateados. Ay, pero qué hermoso. A Pedro Lemebel le encantaba Sí, que la sí, gente me le acuerdo. enviara. Muy lindo su relato. Sí, le enviara fotito de hecho, incluso hasta prefería que le. A propósito de Pedro Lemebel, ya llegaron sus libros a librería. Ah. Porque había una disputa de herencias ahí, de derechos de autor, y ya están llegando los libros. Así que toda la gente que estaba loca por tener su ejemplar de Tengo Medio Torero, San Juan de la Guada, qué sé yo, mi amiga Gladys, ya llegaron a librería. Los pueden encontrar incluso ahí en Librería Safran, ayer los ingresamos. Narrativa. Franz Kafka, El proceso, yo tengo esta edición que incluso en papel Biblia. Que parece una Biblia. Estoy la palabra de Kafka. Para mí igual Franz Kafka es un poquito así. Yo quiero recomendar El proceso. Es un libro, es un relato de Franz Kafka. Mira, tiene sí, hasta los cantos dorados. Que nos pone en perspectiva la vida de un hombre que cae en la burocracia judicial y una burocracia judicial que parece absurda. Es un libro, como Franz Kafka le gusta, bien... ¿cómo decirlo? Es un puzzle sin resolver, medio laberíntico, Ya. donde el entramado, él lo acusan hay una acusación que bien no se sabe cuál es, entonces él desconcertado sigue trabajando mientras lo están condenando. Se da cuenta de que a sus guardias lo están castigando por haber hecho un error y son latigazos. Es de un nivel de absurdo, pero reflejo del desamparo o la relación media estereotipada que podemos tener de la sociedad, que yo recomiendo, sobre todo para la gente que está leyendo clásicos al día de hoy. Es un imprescindible el proceso de Franz Kafka, fuera de lo que ya siempre se recomienda de él, ¿no es cierto? Clásicos no tan clásicos. En mi club de lectura también, que este jueves vamos a leer Frankenstein. Este jueves a las 7:30. Y va a ser la versión online. Estoy definiendo ahí fechas, pero ya tengo el formulario listo. Bueno. Y un libro no tan ni teórico como el de Katia Araujo, ni tan narrativo, denso quizás como Franz Kafka. Este libro que me lo regalaron para el cumpleaños, el libro de los sesgos. Y es un libro muy sencillo de leer, derriba ciertos sesgos sociales como las falacias que en algún minuto en filosofía te enseñaban en el colegio, además de que es un libro gráfico súper bonito, tiene mucha cultura pop para poder reflejar los sesgos que hoy día nos están enredando la cabeza, es de dónde pensamos y de dónde surgen las ideas que tenemos a propósito de cómo decidir, o si estamos decidiendo a bueno. propósito de los gustos que tengo, o el algoritmo lo integró en mi cabeza y en realidad nunca tuve esa idea, a mí nunca me ha gustado tal persona, Me encanta. y además tiene unos guiños de cultura pop tremendamente buenos. Tremendamente buenos. Me quedo el más teórico de todos, pero este lo voy a subir a mi red social. La condición humana, de Hannah Arendt. Imprescindible Hannah Arendt para los que son cabezones y ñoños. Oye, muy buenas recomendaciones. Ahí están en J. Navarro. y Pino. en A propósito, Pino. esa P, si usted se lo pregunta, es Pino, porque mi En familia Instagram siempre me J. reta. Navarro con una P al final. O un psicónico. O un psicónico, pueden ahí ver las recomendaciones de la Julia. Oye, llegamos al final de este capítulo. Hartos temas, ¿no es cierto?, Sí. relevantes en lo que está pasando. Yo solo me quedaría con esta idea, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de cómo son las condiciones de nuestras vidas, estos procesos electorales siempre son importantes y que tenemos que intentar traer ese emblema ciudadano que tenemos y hacernos cargo de estas situaciones, de informarnos, de votar, etcétera. Votemos por el bienestar. Así que eso, nos vemos entonces la próxima semana. Les recuerdo que pueden escucharnos en vivo por la 94.5 en Radio Usach, también online los martes de 1 a 2 de la tarde, o pueden escuchar nuestros capítulos en Spotify y en YouTube. Cuídense, chao, chao. Nos vemos.
Aquí finaliza Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Radio Sach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.